Y entonces solamente aplicamos raíz y nos queda raíz de mu por r por g, que vendría siendo igual a la velocidad. Y en este caso, ya reemplazando los valores, sería nuestra velocidad máxima también. Esto va a ser igual a la raíz 0,503 por 35, que era el radio, por la gravedad. Esto va a ser igual a 13,4 metros sobre segundo. Y bueno, si se dan cuenta, son desarrollos súper cortos que nomás tienen que entender, no sé, la fórmula, porque prácticamente con una sola fórmula hacemos todo el ejercicio. Entonces ya mecanizando eso pueden hacer bien todos los desarrollos. Ahora vamos a hacer uno de energía. Espero que quede más o menos claro. Este yo igual es con resorte. eh, que digamos no es difícil, pero igual es un poco más enredado que los otros porque tiene cierta lógica detrás que hace como que uno se enrede de repente. Ya voy a leer el ejercicio entonces. Ya. En la figura, la de ahí, se muestra una técnica utilizada común, una técnica común utilizada para medir la constante de fuerza de un resorte. El resorte cuelga verticalmente y un objeto de masa m se coloca en el extremo inferior bajo la acción de la carga, que es el peso. El resorte se estira a una distancia d respecto a su posición de equilibrio. Y nos dice entonces, si el resorte es estirado 2 centímetros por un objeto suspendido de una masa de 0,55 kilogramos, ¿cuál es la constante de fuerza del resorte? Ya bueno, aquí la constante de fuerza del resorte se refiere así entre comillas como la elasticidad o la oposición que tiene a estirarse. Ya por ejemplo, si tiene una constante de fuerza muy grande, es como muy difícil estirarlo, y ya si es chiquitita es algo muy fácil de estirar. Esa vendría siendo la constante de fuerza. Y, y la fuerza del resorte, por ejemplo, esta se define como la constante por la distancia que recorre. Entonces nosotros al hacer la sumatoria fuerza, esta de aquí es la fuerza que utilizamos en el resorte, que es la que está ahí. Entonces hacemos la sumatoria fuerzas en Y, que vendría siendo la fuerza del resorte menos el peso. Despejamos igual a cero, porque no se está moviendo, ahí queda en equilibrio. Despejamos la fuerza roce y nos están pidiendo la constante, entonces reemplazamos por lo de acá arriba. Nos queda finalmente que es la masa por la gravedad dividido en la distancia que recorre. El x es la distancia que recorre. Esto es igual. Igual tienen que fijarse bien las unidades que le están dando, porque nosotros, por ejemplo, siempre trabajamos con metros, kilogramos, segundos. Pero si se dan cuenta aquí nos dice si un resorte es estirado 2 centímetros. Entonces aquí yo hice la transformación, que sería 0,02 metros. Tienen que fijarse en eso porque les puede dar un resultado totalmente diferente. Y entonces finalmente K es igual a 2,7
No, ya. 270 newton dividido en metro. Esa es las unidades de medida de K. Porque ya si pensamos aquí para que le den una lógica a esas unidades, si vemos en qué unidades se mide la fuerza, estas se miden en newton. ¿Ya? En newton, ¿sí? Ya pueden decir ya como kilogramos por metro cuadrado y en segundo cuadrado, pero eso ya nos va como al caso. Entonces acá dice, tenemos que la fuerza de roce, que sea la fuerza del resorte, es K por una distancia. Y esta distancia tiene de unidad de medida metro. Entonces, en base a eso, la K se mide en newton dividido en metro, porque así al multiplicarlo por metro nos da newton. Esa es como la lógica, por así decirlo, de la unidad de fuerza, a que sea la unidad de medida. Ya también pueden verla de esta otra forma, que esto se refiere que en un metro, ya esto en un metro, un newton dividido en un metro, para un metro tenemos que aplicar 270 newton de fuerza para moverlo a ese metro. Ese es el detrás de la fuerza del resorte también. Y aquí ya sí agregamos una pregunta más, que dice: ya, ¿cuánto trabajo realiza el resorte sobre el objeto conforme se estira a través de esta distancia? Entonces, tenemos la fórmula del trabajo. El trabajo es igual al delta de la energía. Entonces, trabajo igual a la energía final menos la energía inicial. Y finalmente este está quieto. Entonces no tiene ningún tipo de energía porque la potencial es solo la del resorte. Entonces esta nos queda cero. Y nos queda el trabajo igual menos la energía inicial. Y la energía inicial tendría la forma de la energía cinética. Y en este caso la potencial va a ser la del resorte, que es esa, un medio de la K por la que sacamos delante por la distancia que recorrió al cuadrado. Bueno, en este caso la velocidad era cero también. Y esto nos da menos un medio por 270 por 0,02 al cuadrado. Y esto nos da un total de menos 5,4 por 10 a la menos 2 joule. Y bueno, aquí vemos que es un trabajo negativo, pero esto hace referencia a que ese trabajo va en contra del movimiento al que está yendo la bolita, por así decirlo. Por eso es negativo, porque no es como un trabajo que, que vaya a favor, por así decirlo, sino que se opone. Entonces de ahí viene el signo.
Bueno, igual creo que estuvieron más o menos enredados los ejercicios, pero denle una vuelta y traten de entenderlo bien porque ya gran mayoría de los ejercicios se hacen así. También practiquen trigonometría, que yo encuentro que es muy importante en general para todos los tipos de ejercicios. Y esta vendría siendo la tutoría y nos estaremos viendo. Chao. Hola chicos y chicas. Bueno, este video va a reemplazar la clase de mañana, que la estoy grabando un domingo. Y se va a tratar de las fuerzas en el movimiento circular. Porque aquí se mezcla la sumatoria de fuerzas con movimiento circular. Entonces usamos las mismas ecuaciones de movimiento, a pesar de la sumatoria de fuerzas, a las leyes de Newton, pero cambia la aceleración en un sentido. Eso es como todo lo diferente que tiene. Y también traje un ejercicio de energía con resorte. Ojalá que se entiendan bien. Ya bueno, este ejercicio dice: una pequeña bola de masa m se suspende de una cuerda de longitud L. La bola da vueltas con rapidez constante v en un círculo horizontal de radio r, como se muestra en la figura. Ahí está la figura. La cuerda hace un recorrido de la superficie en forma de cono y nos piden que encontremos la velocidad en términos de lo que está en la figura, porque ahí ya nos están dando todos los datos. Y incluso está el diagrama de cuerpo libre y todo eso. Aquí podemos ver. Este de acá vendría siendo. Este de acá vendría siendo el diagrama de cuerpo libre. Entonces ahí están todas las fuerzas involucradas, porque ahí está la tensión por el coseno y la tensión por el seno, ya que el ángulo estaba por acá. Y aquí entonces ya no usamos como una aceleración común y corriente como antes, sino que usamos, bueno, aquí yo dejé la expresión, pero en este caso la aceleración va a tener una expresión, por así decirlo, que va a ser la velocidad al cuadrado dividido en el radio. Esta se refiere a la aceleración centrípeta, que es la que apunta hacia el centro del sistema, como al centro del círculo, por así decirlo. Eso es como lo que hay que saber. Entonces, de ahí, de esa expresión nos sale la velocidad que nos están preguntando. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas. Primero vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en I. Aquí lo que tenemos es la tensión por el coseno de teta menos el peso igual a 0, porque en este caso solo se está moviendo en el eje X. Entonces en Y no tiene ningún movimiento y tampoco tiene aceleración. Esta vendría siendo nuestra ecuación 1. Ahora si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos la tensión por el seno de teta. Solo tenemos esa fuerza. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta que decía adelante, que era la masa por la velocidad al cuadrado dividido en el radio. Y bueno, aquí como solo nos están pidiendo que encontremos la velocidad, la tensión podemos despreciarla. Y bueno, esta es nuestra ecuación 2. Entonces nos da lo mismo cuánto valga la tensión en este caso. Entonces lo que podemos hacer para encontrar la velocidad es... No, esta no es mi función 1, es la tensión por el coseno de teta igual a mg. Esa sí es mi ecuación 1, ahí sí. Entonces ahora lo que hacemos, tomamos la ecuación 2 y la dividimos en la ecuación 1, porque ahí vemos que nos va a quedar tensión dividido en tensión y eso nos da 1, entonces no importa. Entonces el 2 lo dividimos en el 1 y nos quedaría coseno de teta, bueno, ya todo. T coseno de teta dividido en T
seno de teta igual a mg, no, m por la velocidad al cuadrado dividido en el radio, todo esto dividido en mg. Bueno, aquí la tensión se cancela, las masas también, y nos queda, mira, al revés, era el seno y el coseno, ahí sí. Nos queda seno dividido en coseno, esto nos da tangente, eso deberían sabérselo. Entonces nos queda tangente de teta igual la velocidad al cuadrado. Esta, el AG multiplica la R por división. Y ahora si despejamos la velocidad, va a ser la raíz de G por R por la tangente de teta. Pero el R no lo conocemos, es una incógnita. Entonces podemos ver que acá en la figura, este de aquí es el R. Y tenemos el largo de la cuerda, que es L. Entonces en base a eso, ya por trigonometría podemos saber que R es igual a L por el seno de teta. ¿Sí? Entonces esa la reemplazamos acá. Y nos queda L por G por el seno de teta por la tangente de teta y todo en raíz. Y ese vendría siendo el resultado de este ejercicio. Espero que se haya entendido. Y aquí igual si podemos ver la velocidad no depende de la masa. Depende en su mayoría del ángulo que tenga de inclinación, dependiendo. Entonces, ya dependiendo de qué ángulo tenga, podríamos decir que va más rápido o más lento. Y ahora vamos a pasar a otro. Dice, un ejercicio de 0,5 kilogramos de masa se une al extremo de una cuerda de 1,5 metros de largo. El disco da vueltas en un círculo horizontal, como se muestra ahí en la figura. Si la cuerda resiste una tensión máxima de 50 newton, ¿cuál es la máxima rapidez a la que gira el disco antes de que se rompa la cuerda? Suponga que la cuerda permanece horizontal durante el movimiento. Entonces, aquí lo que solo tendríamos la sumatoria de fuerzas en X. Porque podemos verlo como aquí el puntito o el disco y que para allá tiro la tensión. Y eso es todo. Porque aquí tenemos mg que podría ser, pero esa no está. Daría como mg igual 0, pero entonces eso no es relevante. Porque ya como la masa estaría quizás apuntando en otra dirección o esa fuerza, pero no importa solo la del centro porque estamos buscando la velocidad. Y solo en el caso de la aceleración centrípeta tenemos la expresión de la velocidad. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerza en X sería la tensión igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y ya como habíamos dicho que la aceleración centrípeta era la velocidad al cuadrado partido en R. De aquí podemos despejar la velocidad. Eso tendríamos. Y aquí quizás diríamos como que no conocemos la tensión, pero nos están preguntando en el caso de la tensión máxima. Entonces en este caso la tensión va a ser la máxima, que arriba decía que eran 50 por el radio dividido en la masa. Entonces reemplazamos los valores. Aquí tenemos 50 newton por 1,5 metros, que era el largo de la cuerda, el radio, dividido en la masa.
Y esto nos da una velocidad igual a 12,2 metros sobre segundo. Esta vendría siendo la velocidad máxima. Igual estos ejercicios son muy similares, así como al desarrollo, a los ejercicios de leyes de Newton, hacer sumatoria de fuerza, reemplazar y todo eso. Es todo muy mecánico, entonces solo es cosa de ejercitar y ahí pueden ir haciendo harto ejercicio ya quizá cuando salgan solo letras y cosas así, igual se pueden hacer. Es cosa de plantear bien las ecuaciones y ver que involucren todas las fuerzas que están en el cuerpo, por así decirlo, y todo eso. Bueno, vamos a pasar al otro ejercicio. Que dice, un automóvil de 1500 kilogramos se traslada sobre una curva plana horizontal, como se muestra en la figura. Si el radio de la curva es de 35 metros y el coeficiente de fricción estática entre la llanta y el pavimento seco es 0,523, encuentra la rapidez máxima que puede tener el auto para dar la vuelta exitosamente. Aquí en este caso igual nos sirve hacer el DCL. Bueno, está ahí. No lo había visto, pero entonces en base a eso igual sacamos todas nuestras ecuaciones y podemos resolver el ejercicio como el primero. Este es muy similar al primero. Entonces hacemos la sumatoria. La sumatoria de fuerzas en X vendría siendo, en esa dirección tenemos solo la fuerza de roce, porque esa es como la que nos está tirando en la otra dirección, como contraria a donde va el auto, por así decirlo. Entonces tenemos la fuerza de roce, en este caso vendría siendo la máxima, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y nosotros igual ya conocemos la expresión de la fuerza de roce, que vendría siendo el mu por la normal, igual a la masa y la aceleración centrípeta también. Velocidad al cuadrado dividido en el radio. Y podemos hacer la sumatoria de fuerza en Y. Aquí tenemos la normal menos el peso igual a 0. La normal igual al peso. Esta la podemos reemplazar arriba. Entonces mu por mg igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido en el radio. Bueno, aquí se nos simplifican las masas y despejamos v solamente.